Así sentados, quiero pedirle que busquen en su Biblia la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, y estaremos leyendo versículos desde el 7 al 9 y después del 16 al 18. Segunda a los Corintios 4, del 7 al 9 y después desde el 16 hasta el 18. Y le he titulado a este sermón, Mi gran tesoro, mi gran tesoro. Si usted va al inicio de este capítulo, va a ver que por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo, alguien lo tituló, Tesoros en frágiles vasijas de barro. En cualquier otra versión me imagino que tenga un título muy parecido. Y hoy, en lugar de enfocarnos en la vasija de barro, vamos a enfocarnos en el tesoro. Una de las cosas que nos permite, y quiero ser lo más relevante posible, una de las cosas que nos permite pasar por una tormenta como la que hemos pasado y pasar por la secuela de la tormenta es que estamos sensibles. Como que abrimos el corazón y vemos la fragilidad de la vida. Y siempre hay dos formas de verlo. Siempre hay dos formas de verlo. Uno puede ver la perspectiva negativa, lo que yo, hablando en el contexto del sermón de hoy, dijera, podemos enfocarnos en la fragilidad de la vida, la fragilidad de la vasija de barro. Y si todo nuestro enfoque está en lo que perece, todo nuestro enfoque está en el dolor, todo nuestro enfoque está en la pérdida, pues eso va a causar que pensemos y actuemos de cierta manera. Pero para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia, cuando pasamos por algo así, y aun cuando somos afectados por algo así, y miramos el mismo proceso, miramos exactamente lo mismo que se ve visualmente, pasamos por las mismas experiencias que pasa todo el mundo, podemos ver algo más, podemos ver un tesoro que nada ni nadie jamás podrá robarnos. Un tesoro, como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que la polilla no lo puede corromper, que los ladrones no lo pueden robar. Un tesoro que permanece para siempre y que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie podrá jamás quitártelo. Y hoy, en medio de todo lo que estamos atravesando, hoy vamos a enfocarnos en mi gran tesoro. El tesoro que tenemos, ese tesoro que nadie nos puede robar. Leemos allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante, ahí llegamos hasta el 9. Vamos ahora al 16. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gran gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Le da un aplauso al Señor. Si usted hace estudio exhaustivo de este capítulo,
Claro, leímos solamente unos versículos, pero esos versículos tienen su contexto, por supuesto, y cuando usted comienza a leer en el versículo 1, dice, por lo tanto, es indicativo que está llegando a una conclusión. ¿Y a una conclusión de qué? Podemos ir al capítulo anterior, el capítulo 3, y si vamos específicamente al versículo 6, vamos a ver a qué se está refiriendo cuando dice por lo tanto. Es importante eso porque no podemos llegar a una conclusión sin antes saber de qué está hablando. En el capítulo 13, versículo 6, por lo menos la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Una de las cosas que me impresiona a mí de cómo el apóstol Pablo le ministra a esta iglesia, la iglesia de Corinto, era la iglesia más problemática, la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Ninguna iglesia es perfecta, no ha existido, escuche esto, no ha existido desde el día 1 de la historia de la iglesia una iglesia perfecta. Desde los discípulos que el Señor Jesús escogió, podemos hablar mucho de eso, ninguno era perfecto. Y dentro de ellos hay muchos que eran muy claramente imperfectos. Y si ese era el equipo de Jesús, que eso nos deja para todos nosotros. Entonces, una de las cosas que me impresiona a mí de esta carta es que el apóstol Pablo, de nuevo hablándole a la iglesia más carnal, la iglesia que más dolores de cabeza le dio, les habla a ellos en plural y los está incluyendo. La segunda carta a los Corintios es la carta más emocional que jamás escribió el apóstol Pablo. Cuando estudiamos todas las cartas paulinas del apóstol Pablo, vemos un estilo literario, vemos cómo él se comunica, la estructura con la que escribe regularmente. Y cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta que ese molde o esa estructura, la forma en la que él escribe, se rompe, como que nos saca del sistema. Y nos saca del sistema porque la carta es una carta muy emocional. En este capítulo, en capítulo 4, la segunda carta, él se está defendiendo y hace un contraste entre él como verdadero apóstol de Jesucristo y los falsos. Había muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, como es hoy también. Así ha sido siempre en la historia de la iglesia, algo impresionante. Hoy en día hay muchas personas que no se atreven a decir o a nombrar personas falsas, pero yo quiero decirles, siempre han existido. El Señor Jesús nos dijo, Pablo nos dijo, los apóstoles, Pedro, Juan, todos nos dijeron, todos están en las cartas que ellos escribieron, nos advirtieron acerca de los falsos. Y ese es el contexto. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, su ministerio. Y lo que a mí me llama la atención es que cuando Pablo habla, él no está diciendo mi ministerio, yo. Él habla de nuestro ministerio, habla en plural y los incluye a ellos. Pensemos en eso por un momento. Estamos hablando de ministerio, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está en medio de defenderse de una iglesia que no creía en él, aunque él fue quien plantó la iglesia, invirtió mucho en esta iglesia. Y en medio de todas esas imperfecciones y todas esas emociones contrarias, el apóstol Pablo les está diciendo que ellos también eran sido llamados al ministerio. Hay algo importante aquí. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? 3:6. 3:6. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Una de las cosas que se ve aquí claramente es la inclusión, el sentido plural. Todos estamos al mismo nivel. ¿Por qué todos estamos al mismo nivel? Porque el ministerio, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, ser parte activa del cuerpo de Cristo, estar produciendo, estar haciendo algo para el bienestar del cuerpo y para que el cuerpo crezca, es una función de todos. Es una función de todos. Una de las cosas que
el fundador de la Iglesia Católica enseñó, una de las cosas que el catolicismo introdujo y contaminó la iglesia auténtica del Señor Jesús, es la separación del clero y la separación de los demás, dándole acceso, entregando el ministerio, servir al Señor, solamente a un grupito, entre comillas, escogidos. Cuando vemos que el Señor Jesús llamó a imperfectos y a todos por igual les llamó. En el Evangelio vivimos bajo el pacto de la gracia, donde nunca podemos torcer el brazo a Dios y hacer que por nuestras acciones el Señor nos dé o el Señor nos haga algo. En el cristianismo no sucede así. En la iglesia del Señor Jesús todo es por gracia, sola gracia. Todo es por gracia, es decir, que todo es un regalo. Y aquí lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia en Corinto, reitero de nuevo, la condición de ellos. El apóstol Pablo se está defendiendo en este momento, pero aún así los incluye a ellos. Es precisamente en la carta a los Corintios, o en las cartas a los Corintios, donde aprendemos que hay en la iglesia cristianos de 30%, de 60% y de 100%. Pensemos por un momento en cristianos de 30%. Cuando hablamos de un cristiano de 30%, estamos hablando de un cristiano que cuando uno mira la vida de esa persona, tiene un 70% que no luce como un cristiano. Pablo está hablando de cristianos de 30%, pero sin embargo todavía le llama cristianos. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Por supuesto, alguien que da fruto a un 30% luce más como un mundano que como un cristiano. ¿Sí o no? Por eso luce de 30%. De 60% ya pasó la mitad, ya como que luce más como un cristiano. Los de 30% a veces los juzgamos como cristinos. Usted no ha usado esos nombres que a veces se usan en círculos cristianos, ¿no? Los cristinos. Los cristinos son aquellos que como que todavía no son cristianos. Bueno, tengamos cuidado porque hay personas que están en el proceso y aunque todavía dan fruto al 30%, el Dios que los salvó les llama hijos, así como aquellos que dan fruto al 100%. Y este es el contexto en el que Pablo les está hablando a esta iglesia. Es por gracia que recibimos que recibimos el ministerio. El apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice que nosotros que en otro tiempo no éramos parte del pueblo de Dios, ahora dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De modo que esto nos incluye a todos. Esto del ministerio no es función de aquellos que profesionalmente, si podemos usar ese adjetivo, profesionalmente nos dedicamos al ministerio. Bíblicamente, lo que la palabra enseña es que todos nosotros somos ministros del evangelio. ¿Qué tal si usted lo dice? Yo soy un ministro del evangelio. Usted lo es. Y lo es no porque se lo ha ganado, sino porque el Señor en su gracia le llamó, le escogió. Y lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo es que Él les había preparado a todos. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y habla del pacto, el pacto antiguo causaba muerte, el pacto nuevo causaba vida o causa vida por medio del Espíritu Santo. Es el contexto. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque eso nos deja saber o nos da un poquito de luz a qué se refería el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice que ahora tenemos este gran tesoro en vasijas de barro. De modo que no se trata de la vasija, se trata de lo que hay dentro de la vasija. Se trata del gran tesoro. Mire, si usted se mira en el espejo y si usted mira a su alrededor, usted va a quedar decepcionado porque va a ver la vasija de barro. La vasija de barro se rompe fácilmente, se corrompe, se pudre, se destruye, no tiene mucho valor.
Y no importa a quién usted mire, no importa a aquellos cristianos que frutos de 100, aún así le vamos a decepcionar. Yo le voy a decepcionar. Cualquier persona le puede decepcionar. Pero un momentito antes de enfocarnos en la decepción, antes de enfocarnos en la vasija de barro, notemos que hay algo poderoso, hay algo grande en esa vasija de barro que somos todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno. Aquellos que le pertenecemos a Cristo, aunque todavía usted no esté al final del proceso, aunque esté comenzando, usted es parte, usted es un ministro. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque a esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere, al ministerio que recibimos, al gran tesoro de ser hijos de Dios, de tener la gloria de Dios a nuestra disposición. Hace algún tiempo atrás en nuestra iglesia estudiamos la carta a los Efesios. Y Efesios es una de esas cartas que es muy compacta, pero al mismo tiempo es muy rica. Y habla precisamente de esto, de las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y habla, por ejemplo, de cómo fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted, qué eso significa para usted, pero que alguien haya pensado en mí. Pensemos por un momento que alguien importante, alguien famoso, alguien quizás con mucho dinero, con mucha posición, no sé qué sea importante para usted. De repente piense en usted, lo conozca por nombre, le llame por nombre, le llame por el celular y le mande un mensaje de texto. Eso le hace sentir importante, ¿cierto? Imagínense lo importante que somos, en efecto, todos y cada uno de los hijos de Dios, que antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. Eso es un tesoro que nada ni nadie puede robar. Eso es un tesoro eterno que nada ni nadie puede robar. Somos ricos espiritualmente. Cuando pasamos por tormentas como Milton y como Helene, nos damos cuenta de algo importante que siempre ha sido uno de los principios, una de las bases bíblicas importantes, y es que, como decía el Salmo 103 que leímos hace algún tiempo, hace unos minutos, la vida del hombre es como la flor del campo que hoy es y mañana deja de ser. Y cité el Salmo 103 porque le dice literalmente que el viento sopla y dejó de ser. Y mire, una de las realidades que podemos entender y que somos sensibles en momentos como estos es que aún lo que tenemos, todo lo que tenemos, es tan pasajero, es tan pasajero. Mira, aunque usted tenga la mejor póliza de seguro y usted haya pagado mucho por esa póliza de seguro y no tenga cero de deductible, la compañía puede decir mañana nos vamos en bancarrota y ahí se fue todo lo que usted tiene. Y hay muchas formas humanas, el gobierno respalda, demás y demás. Hay mucho que podemos hacer para conseguir los bienes, pero al final la palabra de Dios se va a cumplir. Todo pasa, todo en esta vida pasa, pero hay solo algunas cosas que son eternas y que permanecen allí para siempre. Ahora, cuando tú y yo hemos sido llamados al ministerio, y ahora yo espero que todos estemos conscientes de que somos llamados al ministerio, es decir, no hay tal cosa como ser cristiano desde afuera. Yo voy solamente a la iglesia y leo mi Biblia, doy mis ofrendas, canto mis cánticos y pues no. Usted es un ministro. Usted es un ministro del evangelio. Eso es lo que es. Todos nosotros, no importa el sexo o la edad, somos ministros del evangelio. Ahora, cuando somos ministros del evangelio, eso nos hace también en soldados de Jesucristo. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y con el paquete de ser parte de ser ministros y ser parte del reino de Dios, y era pertenecer a un reino que es eterno, a un reino que es inconmovible, a un reino que nadie puede derribar. Con eso vienen ciertos dolores, con eso vienen ciertas aflicciones. Me llama mucho la atención que el Señor Jesús dijo que era necesario, no opcional, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si pensamos en eso y nos volvemos teólogos, entrar en el reino de los cielos, bueno, eso es por gracia, ¿verdad?
¿Cómo aquí está diciendo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos? La cuestión es que esto no se trata de un título nada más, no se trata de una transacción espiritual que ocurrió y que fue una transacción real. Ahora tú tienes que entrar y ser en acto, en acción, en vida, en realidad, en verdad, parte del reino de los cielos. Y cuando eres parte del reino de los cielos, automáticamente eres enemigo del reino de las tinieblas. ¿No lo sabías? Y si no lo sabías, ahora lo sabes. Buenas noticias, eres un guerrero, eres un soldado, tienes un arma, tienes un enemigo que te quiere perseguir, que quiere acabar contigo. Eres un soldado. Ahora, vamos al versículo 7. Antes del versículo 7, vamos al escritor del versículo 7. ¿Qué tal si hacemos un poquito de eso? Podemos ver en la vida del mismo Jesús, podemos ver esta verdad de la que hemos estado hablando. Aquí es el apóstol Pablo, por supuesto, quien escribe a esta iglesia. Si vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9, vemos la conversión de Pablo. Cuando Pablo, o Saulo mejor dicho, todavía no había sido transformado en Pablo, estaba de camino a Damasco para apresar a los cristianos, para perseguir a los cristianos. La Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 9, cuando habla de Pablo y su conversión, dice que iba a matarlos. Así de malo era Pablo, o Saulo mejor dicho. Hechos 9:8 dice: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Desde el mismo momento de la conversión de Saulo, desde el momento en que se encontró con el Señor Jesús y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde el momento inicial de la conversión de Pablo, desde ese momento inicial, ya el apóstol Pablo comenzó a sufrir. ¿Sí o no? Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Desde el mismo comienzo el apóstol Pablo comenzó sufriendo. Ahora, cuando el Espíritu Santo le habla a Ananías para que vaya a ministrarle a Pablo, podemos verlo en el versículo 11, Hechos 9:11. Dice: el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Qué bueno que estaba orando. Estaba ciego, sin comer y sin tomar nada, pero estaba orando. Se estaba encontrando con Dios. Aquel que le había dicho: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y comenzó con ceguera y en ayuno, pero comenzó orando. Para mí, ese fue el momento que aunque estaba ciego, aunque estaba hambriento, aunque estaba sediento, la transacción en el cielo ocurrió y se convirtió en un millonario espiritual. ¿Se da cuenta? No te enfoques en la vasija de barro, enfócate en el tesoro que está dentro de la vasija. En este momento él está orando, le dijo a Ananías: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido, escuche esto, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Hay veces que creemos que los sufrimientos no son para el creyente. Y ese mensaje es parte del mensaje de la superfe, de la supergracia, y es un falso mensaje del evangelio. Si el mismo Jesús dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, y vemos al más grande apóstol del cristianismo, el apóstol Pablo, que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento,
diciéndonos en su propia vida cómo Él desde el momento uno comenzó sufriendo, y aquí estamos viendo palabras del Señor Jesús mismo, diciéndole a Ananías, quien fue a orar por Pablo, es que yo voy a mostrarle cuánto Él va a tener que sufrir por mí. Eso es la vasija de barro a la que el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando lo habló a la iglesia en Corinto. De hecho, a esa misma iglesia, capítulos más tarde, si vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 27, vamos a ver en la misma vida del apóstol Pablo. Les recuerdo que el apóstol estaba aquí defendiendo su ministerio y estaba haciendo una comparación entre él y los falsos. Refiriéndose a esos falsos, en el versículo 23 dice, ¿son siervos de Cristo? Una pregunta retórica, la respuesta era no. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con mucho más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para ponerme abrigo. Cuando leemos esto digo, wow. Pasamos por una tormenta, nos quedamos sin electricidad y de repente nos damos cuenta de la importancia de la electricidad. Y sacamos de donde no hay para comprar un generador. Y después que compramos el generador, no sé usted, pero en mi caso me levanto a las 3 de la mañana para buscar la gasolinera que tenga menos línea. Y cuando no, hago una línea de 2 horas para conseguir gasolina. Y si el apóstol Pablo estuviera aquí, se estuviera riendo de todo eso. Y claro, las aflicciones, les conté un poquito de mis aflicciones, la mayoría de nosotros estamos en una condición similar. Yo sé que aquellos que han sufrido y que han perdido su casa, por ejemplo, aquellos que han sufrido inundación, que todo se le dañó. Hay una familia de la iglesia que su mamá, la mamá de ella, la suegra de él, se le inundó la casa y se le inundó con agua de sewage. Imagínense cómo huele esa casa. Las aflicciones del tiempo presente. A esto se refería el apóstol Pablo. Ahora que hemos oído un poquito de su testimonio, vamos entonces al texto original, a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El gran tesoro era la gracia, el gran tesoro es el evangelio, el gran tesoro es el ministerio que cada uno de nosotros ha recibido. Y cuando habla de ministerio, nos está incluyendo como parte activa, como parte integral, como parte útil. En la iglesia del Señor no hay nadie inútil. En la iglesia del Señor todos somos útiles, todos somos importantes. El cuerpo de Cristo no es como el cuerpo de alguno de nosotros, que nos falta algo. No sé a cuántos le falta una parte del cuerpo, un pedacito de oreja, un dedito, qué sé yo. El cuerpo de Cristo es perfecto, está completo, no le falta nada, es perfecto. Y todas las partes del cuerpo de Cristo cumplen con su función y son una parte importante del cuerpo. De repente a veces escucho que hay ciertas partes del cuerpo que no son tan útiles y hacen una cirugía y la sacan, ¿verdad? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y yo digo, bueno, ¿por qué será así? Algo como que yo no entiendo.
Bueno, en el cuerpo de Cristo, seguimos mucho la medicina, en el cuerpo de Cristo no es así. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte integral y somos parte importante. Tú eres un ministro, yo soy un ministro, todos somos ministros del Evangelio. Y como ministros del Evangelio tenemos este grande tesoro en vasija de barro. Dice, continúa diciendo el versículo 7, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Por qué es que tú y yo nos hemos congregado aquí hoy y podemos cantarle al Señor y podemos alabar al Señor y podemos bendecirle aunque no tengamos electricidad? Aunque la casa está inundada, aunque hayamos perdido el carro, aunque hayamos perdido todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el poder que reside en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos da poder para vivir de una forma sobrenatural, de una forma trascendental, no como viven los demás, no como la persona natural, sino como parte del cuerpo de Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que alguien lógicamente podría cantar en medio de una condición como tal, o como esta, solo en el poder del Espíritu Santo? Tú y yo vivimos una vida sobrenatural, la vida del Evangelio, la vida de los hijos de Dios. Y eso es un gran tesoro. ¿Cómo podemos cantar? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos amar? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener esperanza? En el poder del Espíritu Santo. Continúa diciendo en el versículo 8, por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro. No nos aplastan. Hay inundación, yo sigo cantando, no hay quien me aplaste. Que lo perdí todo, mañana me levanto y consigo mi sueño, porque yo no estoy solo y no soy huérfano de Padre Celestial. Tengo un Padre que me ama y que es dueño del oro y de la plata y que está conmigo. Amén. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No sé ustedes, pero yo tengo frente a mi casa un árbol grande y tengo detrás de mi casa otro árbol grande. Y mi cuarto está entre dos árboles. Eso explica que no dormí en mi cuarto la primera noche. Sacamos todo y lo puse en la sala. La sala está distante. Si esos árboles caen, pues no llegan a la sala. Consecuentemente, pues dormimos en la sala. Pero la sala tiene mucho cristal. La sala para el patio de atrás tiene mucho cristal. De modo que el árbol de atrás y todos los árboles que están en la Colbert Road, detrás de mi casa, pues son muchos árboles. Y ahí se veía todo pues en vivo y a todo color. O en blanco y negro, porque no era en vivo, no había mucho color. Y ahí estábamos toda la familia mirando y escuchando. Ay, y dice, ahora sí viene fuerte. Ay, y el árbol se mueve. Perplejos, pero no caemos en desesperación. Mientras estaba en esa condición y ya era tarde en la noche, y yo mirando y no le decía nada a mi esposa para no preocuparla, porque ella es fácil de preocupar, pero dentro de mí estaba muy preocupado. Hasta el momento en que el Señor me recordó lo mismo que había dicho aquí chistando el domingo anterior. Que como Jesús en la tormenta en el mar de Galilea estaba durmiendo cuando los discípulos estaban enfrentando a la tormenta, al punto de que ellos cuestionaron si a Jesús le importaba la vida de ellos. ¿Cómo que estás durmiendo? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y el Señor me recordó esas palabras en medio de la tormenta. ¿Tú no le dijiste esto a la iglesia? ¿Como que tú no crees? Acuéstate a dormir. No puedes hacer nada. No puedes salir a detener el viento ni pararte a detener el árbol. You know? Y en efecto eso fue lo que hice. Y eso me dio paz y me acosté a dormir. Y no sé si soñé que era una Harley o algo así. Pero no nos desesperamos. No nos desesperamos porque la vasija es de barro, pero está llena de oro. Adentro hay un gran tesoro, hay un gran tesoro. Sigue el versículo 9 diciendo,
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Esto es algo que todavía nosotros no lo vivimos al pie de la letra, no lo estamos experimentando. Lo sufrimos indirectamente, pero hay personas que hoy por hoy están siendo perseguidos. Hay personas que hoy por hoy tienen que esconderse para predicar el evangelio, perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Permítame decir algo en cuanto a la persecución y en cuanto a sufrir. ¿Saben cuándo creció la iglesia? En Pentecostés, ¿verdad? ¿Y saben cuál fue el primer problema grande que enfrentó la iglesia? Que por la persecución, muchas viudas helenistas, es decir, aquellas que estaban en Jerusalén pero que no eran judías, se quedaron en Jerusalén. Y aparentemente se estaba atendiendo mejor a las viudas judías que a las viudas helenistas. Y ese fue el primer problema grande que hubo en la iglesia. Esa fue la razón que dio pie a que se eligieran los diáconos, ¿verdad? Y los diáconos distribuyeran la comida, el alimento. Evidentemente, el Imperio Romano le permitía a los judíos tener su propio gobierno judío dentro del Imperio Romano y tener los impuestos del templo y todo lo que se hacía los judíos en el templo. Y cuando nace la iglesia, una institución nueva que no dependía del judaísmo, los cristianos judíos continuaban actuando y pensando como cristianos judíos y consecuentemente, y por la estructura que tenían de impuestos y demás, asistían a las viudas judías, pero no de igual manera a las viudas que no eran judías, las viudas helenistas. Y eso causó el primer problema en la iglesia. Esa fue la razón por la que escogieron los diáconos y se comenzó a atender a estas viudas. Cuando miramos a la historia de la iglesia, la persecución ha hecho que la iglesia se esparciera por todo el mundo. Y los cristianos que estaban en Jerusalén, ahora ya no estaban en Jerusalén, estaban por todo el mundo. La iglesia comenzó a estructurarse y a tener estructura, a tener diáconos para comenzar a manejar todos los servicios que tenían que darse en la iglesia. Lo que estoy tratando de decir es que fue todo esto, fue la persecución, hablando de persecución como acabamos de leer, lo que dio inicio a la expansión de la iglesia y a que la iglesia creara una estructura que pudiera soportar esa expansión. El tesoro en vasijas de barro. El tesoro en vasijas de barro. Somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, versículo 10, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Una de las cosas que el sufrimiento ha hecho, usted sabe que el sufrimiento es más productivo, que las fiestas. El sufrimiento es más productivo que las fiestas. La gente encuentra más significado y más valor cuando pasa por una etapa de sufrimiento que cuando todo está bien. Una de las cosas positivas que ha surgido de esta tormenta, no sé usted, pero en mi barrio todo el mundo nos ayudamos unos a otros. Qué bueno que tengo buenos vecinos. Ayer mi vecino del lado me dijo, tengo que hacerte una pregunta que me da mucha vergüenza. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Le digo, ay, mijito, no te preocupes, yo soy pastor y muchas veces en mi iglesia no me acuerdo de la gente que son líderes en mi iglesia. Y ahí empezó a reírse. No le dije mijito, por supuesto. Eso es cubano o caribeño, no sé. Nunca me había pedido absolutamente nada, pero sé que él no tenía planta o no tenía generador. Yo había comprado un generador, tenía despacios. ¿Quiere corriente? Sí. Le hice hasta ropa vieja y arroz blanco. Y ese gringo me dijo, oye, esto estaba muy bueno. That was very good. Una comida caliente en medio de un huracán. Dice mucho del amor de Cristo. El tesoro, el gran tesoro en vasijas de barro. El gran tesoro en vasijas de barro. Y si no hubiera sido por esta tormenta, quizás nunca hubiera sabido del gran tesoro del amor de Dios. En este caso en mí, pero estoy seguro en todos ustedes también. ¿Se dan cuenta cómo funciona? El sufrimiento a veces nos lleva a actuar en formas que de otra manera no hubiéramos actuado. Nos lleva a unirnos. Nos lleva a darle valor a lo que realmente tiene valor. Cuando hay sufrimiento y hay problemas, mira, aquellos chismecitos,
No importan. Olvídese de eso. No hay tiempo para chisme, no hay tiempo para discordias, no hay tiempo para nada de eso. Es tiempo de actuar como la iglesia. Es tiempo de dejar que el barro se derrumbe para que el oro salga. El oro tiene que salir. Si examinamos nuestra vida nos damos cuenta el tiempo que perdemos en tonterías. Le pidiéramos al Señor más sufrimiento, le pidiéramos al Señor más persecución. Recuerdo vívidamente traduciéndole a Ben Wong, un misionero en Miami. Él venía a enseñarnos acerca de la importancia de los grupos y a mí me tocó ser su intérprete en varias ocasiones. Y mientras la traducía, Ben Wong tuvo una iglesia muy grande en Hong Kong y tiene una obra misionera muy extensa en todo el Medio Oriente, no recuerdo si fue Irak. Estaba describiendo cómo habían niños hijos de cristianos que eran vendidos a la esclavitud. Hijos de cristianos, piensen en su momento, hijos de cristianos vendidos a la esclavitud. Y la obra misionera consistía en llegar a estos lugares, hacer negocio. Usted está haciendo negocio y ministerio o misiones al mismo tiempo, para entonces traer a esos niños cristianos y eventualmente devolverlos a sus padres y de esa manera mostrar el amor del Señor. Y él decía, la persecución y el sufrimiento y las condiciones adversas hacen posible que el amor del Señor llegue a esas personas en formas que de otra manera no hubiera llegado. El gran tesoro en vasijas de barro. El gran tesoro en vasijas de barro. Y recuerdo vívidamente como él decía, ¿ustedes quieren avivamiento? Pídanle al Señor persecución. Y así. Pídanle al Señor persecución. Y los que estábamos allí, todos comodísimos en América, como que no nos animábamos, me confieso, yo tampoco, mucho a pedirle al Señor persecución. Pero él sí, con mucha vehemencia le pedía al Señor persecución, porque cuando uno se da cuenta que la vasija es de barro, entonces estamos en condiciones para reconocer que el tesoro es grande y que es solamente Dios. Continuamos leyendo el versículo 16. Después del apóstol Pablo decir todo esto y más que no hemos cubierto hoy, dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Cuando una persona casada, un esposo, una esposa, un cónyuge, ha estado casado por mucho tiempo y como que ha perdido el interés en la pareja y no se ha cuidado, él o ella no se ha cuidado, no ha cuidado su relación, no ha cuidado su cónyuge, no ha cuidado su casa y de repente pues pierde el matrimonio. Después te lo ve en el gimnasio y lo ve cuidándose. Y las cosas que nunca hacía, ahora de repente comienza a hacerlas. Si eso se hace en la carne, cuánto más en el espíritu. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Cuando tú y yo entendemos el gran tesoro que hay en nosotros, la gracia maravillosa del Señor Jesús, que vale mucho más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar, y estamos convencidos del valor de eso. Cuando enfrentamos situaciones como las que acaban de pasar y nos damos cuenta que lo que tenemos, quizás no es tan importante, quizás mañana lo perdamos, nos damos cuenta de que hay algo que nunca podemos perder. Y eso que nunca podemos perder es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y porque tenemos a Dios en nuestras vidas, entonces nunca nos damos por vencidos. ¿Saben qué me encanta de la vida cristiana? Que es la única carrera donde usted sabe con absoluta certeza cuál es el final. Y el final es que usted es un vencedor. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribió a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 8, dice que ahora somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Está haciendo un análisis y está diciendo como que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni ningún ser creado, ni ángeles, ni principados, nada ni nadie nos podrá jamás separar del amor de Cristo Jesús. Entonces él dice, por esa razón, tú y yo somos más que vencedores, más que vencedores. Por eso nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose,
nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Sabe que cuando todo está cómodo, es difícil que el espíritu se renueve? Es difícil que usted viva una vida profunda de oración y de significado cuando todo está perfectamente bien. Pero qué fácil es cuando las cosas no están bien. Como que doblamos rodillas más fácil, ¿sí o no? ¿O es solamente mi persona? Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Me gusta mejor como lo dice la Reina Valera, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, está hablando de situaciones difíciles, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba en este contexto diciendo todo lo que habíamos leído, ¿verdad? Y ahora dice que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan. Si usted lee la historia de Pablo como la leímos hace un momento, es grande, ¿verdad que sí? 5 veces le dieron 39 latigazos, los judíos, ni siquiera los romanos. Los 39 latigazos es una forma de castigo romano, no judío. Y con 40 te declaraban muerto, ya se murió con 40. Al apóstol Pablo 5 veces judíos, su propio pueblo, le dieron 39. Y es ese mismo apóstol Pablo, en el mismo contexto, que está diciendo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Usted no puede comparar 1 milímetro con 10 millas, es incomparable. Las aflicciones del tiempo presente. Milton, Helene, cáncer, cualquier enfermedad, no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y es por esa razón que aunque sí vivamos en vasos de vasija de barro, aunque este cuerpo se ponga viejo y feo y se enferme y tenga diabetes y pueda tener todas esas cosas, dentro de él hay un tesoro que es incorrompible, que es eterno y que nada ni nadie me lo puede robar, que es mío y muy mío. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: yo voy a preparar lugar para vosotros, y el lugar que va a preparar para ti y para mí, ese lugar no hay ningún huracán que lo pueda tumbar. Hay una morada eterna donde habita paz absoluta, donde no hay necesidad de luz eléctrica. Usted no va a comprar ningún generador, porque la luz de Él, ni siquiera la luz del sol, la luz de Él, la luz de Dios, alumbrará todo. Y esa es la vida que nos pertenece a ti y a mí. Es por eso, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Por eso que Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Lo peor que podemos perder es la vida, ¿verdad que sí? Eso es lo más valioso. La perspectiva cristiana, el tesoro que para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Ya estuviéramos con Él. Pablo nos deja saber también que Dios anhela la muerte de sus santos. La perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica de la vida, no es la nuestra. La nuestra ha sido cambiada, ha sido doblada, ha sido transformada por condiciones adversas, por condiciones de este mundo, por un mundo lleno de pecado. Pero la perspectiva bíblica es la del Señor. El Señor Jesús, después de virar las mesas en el templo, la guardia del templo y la guardia romana querían matar a Jesús. Los escribas y fariseos, la élite, querían matar a Jesús. Y ahí estaba no solamente la guardia del templo, sino también los guardias romanos. ¿Cómo pudo ser que Jesús, en medio de todos ellos, salía caminando como si nada? Bueno, mismo lo dijo: mi día no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, así que ustedes no pueden hacer nada. Eso es vivir en la pura soberanía de Dios. Yo quiero decirle que nuestro día está en las manos del Señor. Y no hay Milton,
No hay Helene, no hay huracán, no hay absolutamente nada que pueda adelantarlo ni que pueda atrasarlo. Él lo tiene escrito. De modo que usted y yo vamos a estar en paz. Vamos a vivir como hijos de Dios, que tenemos vida, ¿qué? Eterna. Tenemos vida eterna. Y todo lo que sucede cuando pase lo peor que nos puede pasar, que es la muerte física, eso es una graduación. No es más que eso, es una graduación. Es dejar este mundo de sufrimiento y encontrarnos con el Señor en su gloria. Ese es el gran tesoro. Vamos a estar puestos en pie.